más, muchísimas gracias, doctora Andrea, por estar colaborando todos los días en nuestro evento, en CEMIT. Y bueno, siempre un gusto tenerte y sabemos que tu conferencia, sé que todos van a salir encantados contigo. Yo tengo una opinión, antes de empezar, yo tengo una opinión personal respecto a la redacción científica. La única forma de aprender es escribiendo, ¿verdad? Y es interesante conocer los tips, pero nuestra realidad es que tenemos que escribir. Entonces vamos a hablar un poco de las herramientas para redacción científica y un problema muy actual que es el de la revista depredadora, porque lastimosamente muchos colegas caen en eso y es algo que vemos a diario. Entonces, ¿qué ocurre? La redacción científica es una competencia que es fundamental en las carreras científicas, en las carreras académicas, ¿verdad? Y bueno, los estudiantes de posgrado y los investigadores tienen que escribir para poder comunicar sus hallazgos y además es muy importante en nuestro sistema desarrollar sus perfiles, ser reconocidos como científicos de renombre y en nuestro caso, bueno, formar parte de los sistemas nacionales de investigación. Y la ciencia actualmente es altamente competitiva y el éxito a menudo se mide por el número de publicaciones y de citas que recibe un autor. Entonces, aquellos profesionales que pueden comunicarse bien, ¿verdad?, obtienen el reconocimiento de la comunidad científica para su institución, para su universidad y bueno, a la larga también esas publicaciones sirven para obtener mejores puestos laborales y para conseguir mejores financiaciones de proyectos y bueno, nacionales e internacionales, ¿verdad? Ahora, los estudiantes y los investigadores suelen estar bien preparados y motivados para desarrollar sus experimentos, para realizar los experimentos en los laboratorios, en campo, pero cuando llega el momento de escribir empieza el problema, ¿verdad? Porque muchos de ellos no han recibido ningún tipo de orientación ni capacitación para aprender a escribir, ¿verdad? Y bueno, es difícil. Y hay veces que uno desarrolla todo el experimento y después se sienta a escribir y a eso ha pasado un año y muchas cosas se olvidaron o se pierden. Entonces, como consecuencia de eso, muchos hallazgos que son relevantes se pierden y no llegan a las audiencias que son objetivos. Entonces, ¿qué es un artículo científico? Un artículo científico es una publicación en la cual un investigador comunica a otros investigadores de la comunidad científica, más específicamente de su área de actuación o de su disciplina, sus hallazgos y que pasa por un proceso de arbitraje, lo que avala la calidad de la publicación porque es revisada por pares, ¿verdad? Y pasa por un proceso de evaluación editorial. Ahora, ¿cuáles son los tipos de artículos científicos? Hay un montón ahora. Incluso algunos artículos científicos son colectas de datos. PLOS ONE lanzó un nuevo sistema que, entre paréntesis, les cuento, cuesta $250 publicar en PLOS ONE y podemos cargar ahí nuestras tablas de datos y se consideran como artículos científicos. Pero, como les digo, todos son importantes, sin embargo, en lo que respecta a las cartas del editor, ellas no pasan por un proceso de arbitraje, por lo cual no se pueden considerar como un artículo científico. No importa el tamaño, fíjense, estos son dos primeros reportes. Están publicados en una revista que se llama Plant Disease, que es del primer cuartil. Ahora, a pesar de que es un artículo corto, es un artículo de impacto para el país porque se está reportando la presencia de patógenos por primera vez en el Paraguay y eso tiene relevancia en la economía nacional, ¿verdad? Ustedes pueden ver, hay más de 23.000 revistas dentro solamente de Scopus, ¿verdad? Muchas veces CONACYT nos dice revistas indexadas, ¿verdad? ¿Dónde tenemos que buscar? Hay ciertos lugares donde nosotros podemos buscar bases de datos, ¿verdad? Por ejemplo, Scopus, la Web of Science, el Master Journal List, todos podemos acceder vía SICO a esas listas de revistas o bien el CIMADO, que es gratuito y nos indica la calidad de la revista de acuerdo a su posicionamiento. Ahora, ¿por qué es importante escribir un artículo científico? Porque la tarea del investigador concluye cuando él comunica a la comunidad científica esos hallazgos. Y esas metodologías o esos hallazgos sirven como partida para nuevas investigaciones. No sirve de nada si eso se queda dentro de un cuaderno de laboratorio o dentro de una tesis y nadie lee. Uno de mis profesores del posgrado decía, yo puedo meter $100 dentro de una tesis y venir dentro de 10 años y esos $100 van a seguir estando ahí porque nadie lee las tesis. Ahora, otra cosa importante, en nuestro sistema de investigadores, para poder
formar parte del sistema, obviamente, uno tiene que cumplir ciertos criterios y principalmente relacionados a publicaciones. Por ejemplo, para el candidato tiene que ser coautor y tiene que participar en eventos científicos. Ya para un nivel 1 la exigencia es superior y bueno, a medida que uno quiere ascender dentro del sistema, esa exigencia va aumentando. ¿Verdad? Incluso en la última convocatoria, a mí me toca ahora esta evaluación, les cuento que venía un anexo y ese anexo ya era de publicaciones científicas y decía publicado, ni siquiera permitía aceptado. Entonces, ¿cuáles son los criterios de escritura? Obviamente tiene que haber rigor lógico, metodológico, tiene que ser replicable, tiene que ser claro, conciso, original, preciso y compatible con las normas éticas. El proceso de escritura entonces es un ciclo, ¿verdad? Donde vamos pensando, escribiendo, refinando, revisando. ¿Para qué? Para ser agradable la vida al revisor y la vida a los editores. Tenemos que hacer que el trabajo sea lo más sencillo y claro posible, pero sin perder obviamente la consistencia del trabajo. Entonces se habla por lo general de la regla de los 13, ¿verdad? Que sea claro, que sea conciso y que sea correcto, pero sin perder aquellos puntos que son de importancia, que no sea como un telegrama, obviamente, ¿verdad? Que se pueda comunicar el hallazgo, pero sin dar vueltas. Entonces, obviamente existen muchos esquemas de escritura, podemos hacer borradores, ese borrador no es una versión final, pero bueno, podemos seguir ciertos criterios que nos van a ayudar a ordenar nuestras ideas, ¿verdad? Y por ejemplo, el primer paso obviamente es hacer una extensa revisión de literatura para saber cuál es el estado de la ciencia y saber si mi trabajo es relevante. Nosotros, por ejemplo, en Paraguay hacemos muchos estudios regionales. Nosotros decimos, bueno, a lo mejor en Estados Unidos se hizo, pero en Paraguay no. Entonces es relevante a nivel local o a nivel regional de repente. Pero a lo mejor si yo quiero enviar a una revista internacional de alto impacto, va a ser rechazado, ¿verdad? Segundo es verificar la utilidad de las herramientas. Hay muchísimos software que es gratuito, guías de escritura, editores bibliográficos. Entonces yo me siento a planificar mi artículo científico. Entro a la revista, ahora veo la estructura, porque hay diferentes tipos de estructuras de artículos científicos de acuerdo a la revista a la que estoy apuntando o al tipo de publicación. Y bueno, consta de una introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, puede ser resultado y discusión, conclusiones, y puede tener este ordenamiento, o bien puede ser, por ejemplo, como otras revistas, la MDPI, que empiezan por introducción, después ya viene resultado y discusión, luego materiales y métodos. Eso depende de la revista. Entonces el título tiene que ser corto, claro, conciso, es importante porque por el título van a encontrar mi trabajo. Por lo general, las revistas ponen una limitación de palabras, entre 15 y 25 palabras más o menos. Tiene que tener los términos más relevantes, tiene que ser atractivo y llamativo. Y actualmente pueden buscar en la literatura, la gente trata de impactar con los títulos. Por ejemplo, pueden ver ahí el efecto de una cena de Navidad en la composición de la microbiota, ¿verdad? La gente busca títulos atractivos para tratar de hacer que esa ciencia llegue a un público más amplio. ¿Qué es lo que debemos evitar? Palabras ambiguas, jerga, títulos demasiado extensos, hay títulos que parecen abstract. Realmente, el estudio de la composición de la microbiota del conejo que comió zanahoria más balanceado en la unidad académica fulana de tal lugar en Paraguay. O sea, eso es la abstract, ¿verdad? Sobre explicaciones, estudio de palabras técnicas, nombres de productos químicos, etc. Eso se tiene que evitar. En cuanto al autor, es aquel que asume la responsabilidad intelectual de los resultados de la investigación, para bien o para mal, ¿verdad? Él es la persona responsable y no hay una norma para establecer el orden, ¿verdad? Tiene que haber un acuerdo previo dentro del equipo de investigación, pero por lo general el primer firmante es aquel que realizó la tarea de la investigación. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de posgrado, el primer autor es aquel que realizó la tesis, ¿verdad? Y el autor de correspondencia suele ser el tutor de la tesis o el jefe del proyecto, ¿verdad?
Es importante no incluir personas que no han participado. Muchas veces se da eso porque es políticamente correcto, incluso en algunas instituciones hay que ponerle hasta al presidente de la República más o menos en el artículo científico, y cada autor tiene que haber hecho una contribución que sea importante y relevante, solamente ellos tienen que ser incluidos. Acá les pongo un ejemplo. Ella es de iniciación científica, ya tiene su artículo publicado en una revista en Cielo. Ingrid es la primera autora, es la que realizó todo el experimento en el marco de un programa de iniciación científica, ¿verdad? Y en este caso, esta es una revista de MDPI que te permite colocar la contribución de los autores, y eso es muy interesante porque es una forma de rastrear expertos también. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con un experto en estadística, puedo recurrir a esta sección y saber cuál de los autores fue el que realizó el tratamiento estadístico de los datos o la bioinformática. Ahora, un problema suele ser la falta de normalización, ¿verdad? De los nombres. Personas que tienen nombres similares, pueden ser homónimos, o investigadores publicando con diferentes nombres. Eso se da mucho en el caso de las mujeres casadas, ¿verdad? Que cambian su apellido. Por ejemplo, Andrea Arrua, Andrea Alejandra Arrua, Andrea Alejandra Arrua Alvarenga. O sea, hay que unificar. ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto en que las publicaciones sean reconocidas en el índice de citaciones, en las convocatorias concursables y en los financiamientos internacionales. Aunque las bases de datos permiten colocar, ¿verdad?, todos los nombres con los que yo publiqué, y trazan y rastrean y te colocan dentro de tu usuario. La autoría es una fuente importante de conflictos, ¿verdad?, lastimosamente muchas veces, y las revistas y asociaciones entonces intentan definir criterios que puede ser, por ejemplo, por la contribución, puede ser por orden alfabético, entre otras cuestiones, pero se tiene que llegar a un acuerdo previo antes de la publicación. Eso es muy importante. En cuanto a los tipos de autores, bueno, se habló mucho de los tipos de autores de la charla ya del doctor Barúa. Yo puse 3 nomás, ¿verdad? Están los huéspedes, que son los que están sin escribir, pero puede ser que hayan hecho mucho trabajo dentro del laboratorio, ¿verdad? Los fantasmas, que son los que escriben desde la sombra, ¿verdad? Son personas que te ayudan, pero que como que no participan en ciertas cuestiones, o si no, los apenadizos, que son los que se unen al paper sin apenas trabajar. Entonces, ¿cómo yo tengo que enfocar ese proceso de escritura? Eso depende de cada persona. Escribir es un proceso largo, complejo, por eso me sorprende eso, escribo en menos de una semana. Que lo tengo que dejar para el final del trabajo, es muy personal, y como dijimos, se da por aproximaciones sucesivas. O sea, yo tengo que leer, releer, escribir, corregir. Y existen diferentes perfiles de escritores. Por ejemplo, está el buzo, que es el que necesita escribir de forma inmediata. O sea, él está en el laboratorio y ya está escribiendo ahí. Es una escritura que es extensiva, llena páginas y páginas y páginas. Y, profe, yo leí esto, y le agrega, no, pero ahora leí esto después de media hora. Ahora también leí esto, y le agrega cosas. Y tiene problemas para obtener una visión del conjunto. Entonces, no logra una correcta representación de lo que él quiere proyectar, porque está dentro de lo que está haciendo y no puede ver cómo los demás ven su trabajo. El helicóptero es completamente lo opuesto, ¿verdad? Es una escritura que es extensiva. Entonces, esa persona lo que trata de hacer es dominar el panorama general. Y es tan general que se pierden los detalles. Entonces, puede ser que puntos importantes de mi trabajo se estén perdiendo porque la visión es demasiado amplia, es demasiado generalista. En el caso de Puzzle, bueno, acá yo tengo un ejemplo de la organización Cintia, que sale impresionante, tiene carpetas con nombres, subnombres, puntos, es impresionante su nivel de organización, yo no lo lograría jamás, ¿verdad? Entonces tiene todo muy bien estructurado en diferentes tipos de archivos y puede organizar su información, pero a veces puede ser que tenga un poco de dificultad en lo que respecta a separar lo relevante de lo no relevante, porque todo es relevante, porque todo está organizado. Y el caos, que todos somos un poco caos en algún momento de nuestra vida, especialmente al final de las maestrías y los doctorados, donde estamos tan presionados de que tenemos que tener resultados y no lo obtenemos por X razón. No llovió, vino el pajarito, me comió mi trigo, me comió mi maíz, puede pasar miles de cosas, ¿verdad? Entonces se escribe de manera inmediata, pero hay veces que necesita como una inspiración divina. Puede despertarse en el medio de la madrugada y escribir páginas y páginas
pero cuando se acabó la inspiración no lo logra y entra en una crisis emocional que le provoca altos niveles de ansiedad y se bloquea y puede escribir. Entonces, a veces somos una mezcla de todo un poco dependiendo de la etapa de nuestra carrera o de nuestra vida que estamos atravesando. Ahora, ¿qué es lo importante? No copiar, no mentir, no inventar y no tontear. Acá les pongo un ejemplo. ¿Ven? Prevención de las enfermedades cardiovasculares mediante la dieta mediterránea. ¿Qué fue lo que pasó? El artículo fue retractado en el año 2018. Tenía, fíjense, el total de citas que tenía, casi 3.000 citas tenía, y el artículo fue retractado. Hay una base de datos de artículos retractados. Ahora, ¿por qué ese artículo fue retractado? Porque el tratamiento de los datos, el tratamiento estadístico de los datos no era adecuado. Ellos seleccionaron lo que les convenía, ¿verdad? Entonces, la revista tuvo que retirar después de casi 3.000 citas. Imagínense, 3.000 artículos que citaron, algo estaba mal, ¿verdad? Entonces, pueden acceder después a la base de datos. Esa yo les dejo los papers y todo eso en una carpeta compartida que pueden descargar ahí. Y bueno, entonces hay mucho ahora de por qué los científicos mienten. ¿Por qué, por ejemplo, un científico falsifica un resultado? Puede ser por la presión del sistema, ¿verdad? Me tienen que evaluar y tengo que tener 5 artículos científicos en este periodo de tiempo. No lo logro, invento, ¿verdad? Y ese caso, el hombre que imaginaba la ciencia, me lo pasó el doctor Gilberto Benítez, sensacional. Él incluso inventó un científico, inventaba secuenciamiento y le salía todo perfecto. Entonces, un día, un grupo que trabajaba un tema similar envió al mismo lugar la misma muestra como él lo hacía y salió otra cosa, ¿verdad? Y ahí descubrieron que el científico que supuestamente le ayudaba con el tratamiento de los datos no existía, que nunca se hicieron esos secuenciamientos después de que él recibió como 1 millón de euros. Entonces sí es un tema lo de la ciencia, ¿verdad? En cuanto a las palabras clave, obviamente no tienen que repetirse las palabras del título y eso es muy importante en un criterio de búsqueda porque va a ayudar a encontrar mi trabajo. El resumen y el abstract es como un mini artículo. Ahí tiene que estar todo, tiene que reflejar lo que tiene mi artículo científico. Muchas veces no pasa eso, sobre todo cuando es un artículo de pago. Entonces yo leo y digo, necesito leer este artículo científico. O lo pago, o lo bajo por 5, o uso otros métodos, y resulta ser que en realidad no tiene nada de lo que era mi interés, ¿verdad? Entonces eso no es ético. Dependiendo de la publicación, tiene un número limitado de palabras, que puede ser 250 o 300 palabras, va en un solo párrafo y se escribe al final del artículo científico. La introducción, bueno, esa me da el famoso estado del arte, ¿verdad? ¿Qué hay en el mundo y en qué va a impactar mi trabajo? ¿Verdad? Ahí tiene que estar la fundamentación de mi estudio, ¿verdad? Y en la introducción se escribe en tiempo presente. Después les voy a mostrar algo que encontré hace un rato. Los materiales y métodos, bueno, tienen la finalidad obviamente de detallar todos los materiales y todos los métodos que usé durante mi trabajo. Tienen que describir claramente el diseño experimental, ¿verdad? La mayor parte se escribe en tiempo pasado. Es una sección que es determinante para el arbitraje. O sea, si está mal escrito, se va a rechazar el artículo científico y admite subtítulos. Muchas veces la gente que trabaja con biología molecular va a ver, dice, quiero hacer esta reacción. Voy a buscar el artículo. Busco el artículo. O sea, la reacción está a la mitad, ¿verdad? Yo no puedo reproducir ese artículo porque, por ejemplo, falta una concentración o falta un volumen y yo no puedo volver a hacer eso. Yo tengo que volver a desarrollar esa reacción o volver a estandarizar porque en el artículo no viene. Pasa muchísimo eso, sobre todo en reacciones de identificación de patógenos, ese tipo de cosas. La mitad por ahí la reacción no está y yo tengo que volver a hacerlo todo, ¿verdad? En cuanto a los resultados, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos presentar nuestros hallazgos. ¿Qué fue lo que yo encontré? Y no tiene que ser una colección de hechos, nomás tiene que tener un sentido lógico. Lo voy a escribir en tiempo pretérito y tiene que ser breve y claro. En muchas revistas, resultados vienen por separado o a veces puede ser que venga resultados y discusión.
Discusión, bueno. Esta es una de las secciones, o yo creo, la más difícil de escribir. Ven, ahí Reviewer 2 se despertó. Hay una leyenda urbana de que Reviewer 2 es el que te mata. A mí me está matando un Reviewer 5 ahora, ¿verdad? No sé más qué decirle. Ahora me dijo, tu artículo es complejo. Bueno, ¿qué te puedo decir, verdad? Gracias. Bueno, es una sección que te da mucho peligro de rechazo. ¿Por qué? Porque a veces es demasiado larga, es aburrida, es repetitiva, y lo que hago simplemente es poner una colección de hechos, ¿verdad? Yo digo, fulano encontró tal cosa, mengano encontró tal cosa, sultano encontró tal cosa. Pero yo lo que tengo que decir es, fulano encontró tal cosa y en relación a mi trabajo, ¿existe o no existe esta diferencia por tal y tal y tal razón? Podría ser por esta razón. O sea, tiene que ser una discusión que permita comprender si hubo un avance en la ciencia gracias a mi trabajo, ¿verdad? Al final se terminan resumiendo las conclusiones del trabajo y lo que tiene que hacer es, como se dice, arrojar un poco de luz sobre una parcela de verdad. O sea, yo estoy haciendo, aparte de lo que ya había, esto. La conclusión, bueno, tiene que tener obviamente relación con el marco teórico, con los objetivos, con el resultado. Los errores más comunes son repetir lo que hay en el resumen, repetir lo que hay en el resultado o divagar, ¿verdad? Uno cuando llega a la conclusión está cansado, ¿verdad? O sea, ya no, se me acabó la inspiración, ¿verdad? Escribí la conclusión, yo no sé qué puedo poner. Lo único que tengo que hacer es leer mi objetivo y responder a las preguntas del objetivo, pero es difícil. Las referencias, bueno, tienen que ponerse todas las que fueron citadas, se tiene que cotejar que cada referencia esté en el manuscrito y que esté en la sección de referencia y tiene que estar de acuerdo a las instrucciones de la revista. No sé si ya vieron, ahora las plataformas de las revistas más importantes tienen un reference check, ¿verdad? O sea, les puedo mostrar después. Por ejemplo, se abre la plataforma y me dice si está en Crossref, si la revista está en PubMed, ¿verdad? Si la revista fue reconocida, si no fue reconocida, ¿verdad? Puedes separar y te dice hasta un 20% de tus revistas puede ser not check, no más que eso. En cuanto a los anexos, ahí podemos poner todo: cuestionarios, si hay que una encuesta, datos demográficos, demostraciones, deducciones, datos adicionales, fotografías, etc. Justamente viendo el artículo de un alumno el día de ayer, te decía que los revisores te pueden pedir cualquier dato que a ellos se les ocurra, ¿verdad? Y que vos tenés que poner, tenés que tomar la decisión de si en algún momento vos vas a permitir que eso esté online o si es que, por ejemplo, alguien te puede escribir y vos vas a enviarle diferentes tipos de categorías para eso. Entonces encontré hace un rato esto. Dice, ¿qué es lo que busca la gente en los artículos científicos? A medida que el nivel académico es mayor, introducción es la parte que menos se lee. Se lee materiales y métodos, ¿verdad? Las figuras, las tablas, fíjense, los resultados de la figura y las tablas, lo primero que veo. Después, resultados, leer todo resultado. Posteriormente, métodos, abstract, introducción y la discusión al final. Entonces, acá creo que se ve de manera más visual qué es lo que se busca. Fíjense, la figura, el abstract, los resultados, y a medida que se tiene, por ejemplo, un estudiante de grado, sí va a leerlo el artículo completo, va a empezar la introducción, no. Una persona que no tiene tiempo, un académico, un PI, primero va a leer la figura, las tablas, si me interesa, si no me interesa, continúo, si no, next. Entonces, ¿qué es lo que todos queremos? Obviamente queremos publicar en una revista que sea súper importante. ¿Por qué? Porque el PRONI dice, si es que el autor publicó en una revista Q1 o Q2, necesita menos artículos que si publicó en una revista indexada en cielo. O sea, una Q1 vale doble. Entonces, obviamente eso impacta en nuestra carrera científica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a medida que el impacto es mayor, es más difícil de publicar y los tiempos de espera son mayores. Entonces, a grandes rasgos, porque esto difiere de acuerdo a la revista, ¿qué es lo que ocurre? El autor remite, y sí te va a hablar más de esto seguro, porque ella la editora, remite al editor, el editor remite a los referees, ¿verdad? Puede haber más de una ronda de revisiones y ellos
remiten su opinión, el editor puede remitirlo al comité editorial o directamente él tomar la decisión de si sí o si no va a aceptar la publicación de ese artículo científico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Hay veces que uno es rechazado. La mayoría de las veces, es la realidad, ¿verdad? Y a veces te pueden rechazar 5 veces un artículo científico. La primera vez lloras y no comprendes por qué a mí si estaba todo bien. Bueno, obviamente que para evitar un rechazo yo lo que tengo que hacer es seleccionar la revista adecuada para mi tipo de trabajo y no volver a remitirla a la revista si es que no hay un cambio significativo. Entonces yo tengo que aceptar esa derrota, ¿verdad? No tengo que tomarlo como algo personal, sino como un aprendizaje, tratar de comprender por qué el trabajo fue rechazado, realizar una evaluación lo más imparcial. O sea, yo no puedo ser imparcial conmigo mismo, le digo a un colega, y decirme por qué está rechazado, por qué está tan mal, ¿verdad? Si no cumplo con los requisitos, buscar una revista que sea más apropiada y no volver a someter si no hay cambios significativos, porque va a volver a ser rechazado y no va a ser tan amable la segunda vez. Ahora, ¿qué pasa? Muchas revistas son de pago, no es que yo pago por publicar, sino que pago por el servicio de alojamiento y una serie de cuestiones, ¿verdad? Esos costos pueden ser extremadamente elevados y lastimosamente nuestro sistema no cubre los gastos. ¿Cuánto se pagó en este artículo, por ejemplo? $2.600 americanos. ¿Y cuánto me da CONACYT? 6 millones y medio guaraníes. O sea, no compensa. En guaraníes son 18 millones de guaraníes. Nosotros no tenemos un fondo de publicación. Ahora, el sistema dice, vas a publicar 4 artículos científicos en 4 años. Mínimamente yo tengo que tener una Q1 o una Q2 por año. Si yo mando a una revista gratuita, probablemente puede tardar 1 o 2 años en ser enviado a revisión y ser aceptado, si es que es aceptado. Pero entonces, nuestro sistema actual no nos permite eso, a no ser que yo diga, bueno, dentro de 3 años necesito un artículo y voy a mandar a esta revista, pero en 3 años ese artículo no va a ser actual y va a ser rechazado porque ya hay otros métodos. Otro costo que pasa desapercibido es, yo no soy nativo inglés. ¿Cuánto me cuesta o cuáles son las oportunidades que yo estoy perdiendo? Bueno, el 50% no se anima a participar en conferencias. El 94% no se anima a hacer una presentación en inglés. La frecuencia de aquellos que revisan artículos científicos en donde habla inglesa es 12.5 veces más alta, ¿verdad? En cuanto a leer, necesito 91% más de tiempo. En cuanto a escribir, necesito 51% más de tiempo. Y mi posibilidad de reject es 2.6 veces más alta que un nativo de habla inglesa. Hay veces que por ser latinoamericano te rechazan el artículo científico. Te dice, revisión de inglés. Le mandas el mismo artículo científico y le decís, he revisado mi inglés y el artículo pasa. ¿Verdad? Con el hecho de que alguien que habla inglesa te firme, aunque no haya tocado nada de la publicación. Nos ha pasado. Bueno, y puse acá nuestro artículo, ¿verdad?, del año pasado, que está en Toxins, que me acuerdo que me dijo la doctora Antonieta, cuando el artículo está bien escrito, pasa. Entonces nos fue súper bien, tuvimos una mención en el Premio Nacional de Ciencia. Ahora, el tema de la inteligencia artificial, acá está nuestro amigo el ChatGPT. Y yo le dije, a ver, ChatGPT, escribime un artículo científico sobre cómo escribir artículos científicos. Entonces, ¿qué hace él? Me escribe lo que yo quiero. ¿Cuál es el problema con este sistema? Que inventa las referencias bibliográficas, ¿verdad? Él tiene motores de búsqueda y te va a crear frases que son originales, y con la inteligencia artificial se acabó el plagio. ¿Por qué? Porque cada cosa que él escribe es diferente y es imposible de detectar con ningún tipo de software. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de inteligencia artificial y este es el 3, pero ya hay 4 o 5 que se van desarrollando. Entonces es indetectable, a no ser que la gente ponga ese regenerate response y no cortó y pegó bien. Y además lo que se suele hacer es, la gente toma lo que sale del ChatGPT y lo modifica otra vez, ¿verdad? Entonces es difícil de detectar y muchas editoriales han puesto ya
políticas con respecto al uso de la inteligencia artificial y lo que piden es que se declare su uso. ¿Verdad? En el caso de las personas que hablamos español, es una gran ventaja porque él escribe como un inglés nativo. Entonces yo puedo escribir y referenciar mi párrafo en español y le pido que me traduzca y quede perfecto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las revistas te ofrecen un servicio de traducción, pero eso cuesta entre 500 y 1.500 dólares a veces. También tiene un costo. Y hay un montón de herramientas, acá les dejo después un artículo científico al que pueden acceder, de software que es gratuito que les va a ayudar a escribir su artículo científico. ¿Ven? Hay muchísimas, son libres que pueden utilizarlas para escribir su artículo, que van desde editores bibliográficos, bases de datos. Este Connected Papers es genial. Ustedes le ponen un tema y él te enlaza todos los artículos científicos que son del área, entonces uno puede utilizarlo para su revisión de literatura y además nos lleva al cross-reference. O sea, nos va a poner artículos que están trazados por ese cross-reference que después van a aparecer en las bases de datos de las revistas. Les voy a mostrar en la trazabilidad. En cuanto a las revistas depredadoras, ellas son, creo yo, cazadoras de incautos, yo diría. No sé si depende, puede ser cazadora de incautos o cazadora de desesperados, en dos casos diferentes. Después van a hablar mejor mis compañeras que son las expertas en este tema, ¿verdad? Los indicadores de evaluación de las revistas obviamente que se basan en muchas cuestiones, por ejemplo el factor de impacto, el cuartil en el que están, la categoría que ocupan, diferentes tipos de índices o bien otros criterios, por ejemplo la calidad editorial. Saber quién forma parte de ese comité y cuanto más expertos en el área hay, obviamente, eso hace que la revista sea de una mejor calidad. Si la revista pertenece a una universidad, a una sociedad científica, etc. Hay muchos criterios, ¿verdad? Y en nuestro sistema, como dijimos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Actualmente es publicar o morir. Y ustedes saben que es muy traumático que te saquen del PRONI. Hay mucha gente que ha entrado en cuadros depresivos, incluso por eso, porque realmente es algo muy importante para nuestra carrera y salir es como, a lo mejor va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero te miran como un paria más o menos, ¿verdad? Realmente es algo muy feo lo que ocurre. En todo caso, no tendrían que sacarte, tendrían que dejarte como inactivo porque pueden ocurrir circunstancias de la vida que hacen que vos en un periodo de tiempo no puedas publicar, ¿verdad? Pero bueno, lastimosamente no es así. Entonces, vamos a imaginarnos que un día llega nuestro correo, así llegan todos los días. Atena Editora, no sé si le llegó, Dios mío, Atena Editora te manda 3 correos por día mismamente. ¿Verdad? Entonces te dice, sí, que sos maravilloso, que leyeron tu trabajo precioso y que por poco no quieren que seas editor más o menos de su revista. ¿Verdad? Que te invitan a publicar, que tienes que pagar 300, 400 dólares más o menos, ¿verdad? Te invitan tipo a unirte al comité editorial, publicar un capítulo de un libro, publicar un libro luego. Si es que te llega a eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo acá, el Global Journal, dice, estimada doctora, ¿verdad? Tu trabajo es distintivo en el área. Dios mío, qué maravilla, ¿verdad? Y entonces, ¿yo qué hago? Entro a la revista y empiezo a rastrear, ¿verdad? Veo quién es Michael Rudnick, ¿tiene ORCID? ¿No tiene ORCID? Puede ser. Entonces, atención, mucho cuidado. ¿Ven? La página del Global Journal es sensacional, ¿verdad? Entonces yo entro y empiezo a explorar la página. Y veo que mi área, por ejemplo, es microbiología y patología. Pero fíjense, interdisciplinario, cirugía cardiovascular, ciencias veterinarias, neurología, ciencias espaciales, ¿verdad? Ciencia de la computación, o sea, todo lo que hay supuestamente esta revista publica. Entonces digo, a ver, voy a ver microbiología. Rastreo la revista que me interesa, tiene un ISSN online, ¿verdad? Tiene DOI, se publica mensualmente, tiene toda la pinta de una revista verdadera. Rastreo, fíjense, Dios mío, parece una curva de película, de una escalera, parece como el número de citaciones va aumentando, fíjense. Índice, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo pagar con tarjeta de crédito ahora, incluso con PayPal?
súper fácil. Encima me facilita eso y hasta tiene un número de WhatsApp al que puedo escribir. Entonces, una crítica que siempre nos hace con así, ¿verdad? Nosotros recurrimos una vez, preguntamos a la CCH, ¿cómo hacemos? Porque dice cielo o similares, ¿verdad? Ese fue un debate. ¿Qué es similar? Similar a cielo, que está indexada, ¿verdad? Entonces, la respuesta fue, existen más de 25.000 revistas en Scopus. ¿Por qué los investigadores no publican ahí? Esa pregunta tiene que ser a todos los investigadores, ¿verdad? Es algo interesante. Entonces yo me voy y busco en Cimado porque es gratis y es fácil y pongo el ISSN online de la revista super citada y no existe, ¿verdad? O sea, no está dentro de Cimado. Yo hice la búsqueda en otras bases también, obviamente, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo pues acá. Entonces, estas que se llaman revistas depredadoras, ¿verdad? Tienen el único fin de recaudar, o sea, sacarnos nuestro dinero, ¿verdad? Y ellas no pasan por arbitraje. ¿Cuándo empezó esto? Más o menos en el año 2010, ¿verdad? Y un bibliotecario que se llama Jeffrey Bell detectó este problema, ¿verdad? Empezó a hacer advertencias, ¿verdad? Sobre este tipo de revistas que se consideran como estafa científica. Actualmente, ¿verdad? Existe una lista que está constantemente siendo actualizada que les recomiendo que revisen antes de seleccionar una revista que se llama Lista Bells, que nos permite, no están todas lastimosamente, y aparte que las revistas depredadoras son muy inteligentes, cumplen por ejemplo ciertos criterios para entrar a Scopus, entran una semana y después salen, y ese es un problema. Pero bueno, lo que trató de hacer Bells con esa lista es preservar la calidad de las publicaciones científicas, ¿verdad? Y estas revistas, ¿qué es lo que hacen? Aceptan rápidamente. Hay veces que en una semana, 24 horas, el artículo es aceptado. Obviamente eso indica que no pasó por un proceso de arbitraje o si no se revisa superficialmente eso, ¿verdad? Y lo importante es que te cobran. Se habla de los llamados APC o cargos de procesamiento de los artículos científicos. Entonces, los cálculos actuales muestran que existen más o menos unas 8.000 o 10.000 revistas depredadoras y cada día aparecen más. Hay algunas que son muy famosas. Journal of Brazilian, no recuerdo, pero es de ciencias veterinarias. Journal Brazilian, busco el espacio. ¿Cuáles son las características de estas revistas depredadoras? Obviamente son de acceso abierto, open access, acceso libre, aceptan rápido los artículos, no son revisados por pares, se paga por publicar, suelen mandar correos directamente a los autores, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, descargan toman los correos de otras revistas o bien de eventos científicos. Y una cosa importante es, cuando nosotros trabajamos en un área, nosotros leemos ciertas revistas que son específicas, ¿verdad? De nuestra área. Ahora, si nunca nosotros oímos hablar de esa revista, esa es una señal, ¿verdad? Porque puede ser que sea nueva, puede ser que sea una revista emergente, pero tenemos que prestar atención a que no sea una publicación depredadora. Ahora, por ejemplo, a veces sí nos pueden llegar invitaciones que son reales y uno está tan expuesto a esto que ya desconfía. Entonces, hay una forma bastante sencilla. Puedo ver, por ejemplo, quién es la editora. Acá era Paula Jordi. ¿Existe Paula Jordi? Le busco en Orsid, le encuentro, entro a la revista y digo, a ver si es cierto que estoy invitando a un número especial. Sí, es cierto, ese número especial existe. Entonces nosotros, como investigadores, tenemos la responsabilidad de verificar cuáles son las revistas en las que vamos a publicar. Otra cosa, por ejemplo, accedemos a la web de la revista y vemos mucha propaganda, aunque fíjense que la calidad de las páginas web actualmente es preciosa. Algunas incluso utilizan esta plataforma OJS, pero son revistas depredadoras, ¿verdad? Y hay ciertas cuestiones que son, por ejemplo, reveladoras. Puede ser que publica 70 artículos en un mismo número, ¿verdad? La cantidad de artículos es absurda. O yo no puedo encontrar ni un archivo de los números anteriores. Mencionan ciertos factores de impacto que, Dios mío, 70, tipo Nature, ¿verdad? O bien hablan de agencias de evaluación que son sospechosas. Cite factor.
Por ejemplo, se habla mucho de Cited Factor y hay artículos científicos sobre que Cited Factor es un índice que es fake, ¿verdad? Y en PubMed pueden encontrar eso. Entonces suelen ser índices ficticios, no son reales. Tienen títulos iguales o similares a publicaciones que son legítimas. La semana pasada llegó uno que se llama Journal of Food Protection y yo dije, qué buena onda, voy a mandar porque decía, estamos buscando revisores. Genial, yo publiqué en esa revista. Busco el ISSN del Journal of Food Protection verdadero, porque entro en la revista, y trazo y me llegó el correo y no era el mismo. Los nombres de los revisores son falsos, por lo general son todos del Asia, árabes puede ser. Tienen una revisión rápida. Esta parte del editor es sensacional. Ustedes pueden entrar y el editor, el revisor, comité científico es tipo multitasking, hace todo. Es como que Cintia fuera su revisora, su editora, la que hace el marketado, la que se encarga de la página web. Ella sí hace, pero ella trabaja de verdad. Ella porque es multiversada. Ella trabaja mucho. Le va a defender a mi jefa, ¿verdad? La revista tiene un amplio portafolio de artículos, parece mal redactado, es feo, ¿verdad? Pero una vez vi un artículo y dije, Dios mío, qué feo, este debe ser una publicación depredadora, ¿verdad? Ella vio conmigo. Y estaba en el Scopus, no podíamos creer que era tan feo y era del Scopus. Abarca... Sí, por eso hay que trazar, ¿verdad? Realmente parecía mal hecho, pero la revista es una Q3, creo. Egipcia. Abarca un amplio espectro de disciplinas, como ustedes ven, ciencia aeroespacial y medicina, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿cómo hace todo eso? Los números de la revista, por lo general, los primeros tienen un alto índice de impacto, eso es imposible, ¿verdad? Y el correo electrónico puede ser Yahoo, Gmail, Hotmail, incluso, o sea, esos correos ni siquiera existen, no tienen un correo institucional. No identifica dónde está la ubicación, por ejemplo, te dice Journal of Miami Disease. Después miras, dice Arabia Saudita. O sea, eso también suele ocurrir, ¿verdad? Y a menudo los correos mandan correo a los jóvenes, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros chicos participan en el Congreso de Biotecnología y ha pasado con nuestros alumnos. Dicen, profe, me escribió una revista para que yo mande. Ay, pobrecito, ¿verdad? No, me activó. No, la ilusión, no te veo la ilusión, pero sí, exactamente, ¿verdad? Y después les muestro, ¿por qué a mí? Bueno, sentiste privilegiado, ya sos pasible de la revista depredadora, te levanta tu estatus, ¿verdad? A veces ni termina el congreso y ya te están es increíble, y Atena editora te está mandando 3 correos por día, ahora le ponen spam y tipo cambian el correo y vuelve a llegar, increíble. La página electrónica de la revista puede tener, por ejemplo, errores gramaticales, ortográficos o tiene apariencia poco profesional, eso ya no ocurre. Realmente las páginas son bastante profesionales y no existe una institución afiliada a la revista o si no inventan. Dice, qué sé yo, Nueva Sociedad de Patología de Plantas del Universo, ¿verdad? Algo así. Y uno dice, ¿esto qué es? Trazo y no encuentro. Los títulos pueden ser incongruentes, la mayoría están radicadas en China, India o Rusia, ¿verdad? Pero sus títulos incluyen, por ejemplo, American Journal of Pathology, ubicada en China, ubicada en Rusia, en la India hay muchísimo, ¿verdad? Y las tarifas, te puede decir solamente son $50, pero terminas pagando 500 o 1500. Hemos visto casos, ¿verdad? En que, por ejemplo, ciertos investigadores tienen hasta 7 publicaciones en un mismo número de una misma revista y son de este tipo, o sea, tipo número especial del investigador más o menos. Y después hay consecuencias a eso y la consecuencia es que uno sale del sistema. Llama la atención otra cosa, por ejemplo, los consejos editoriales, ¿verdad? Si yo trabajo en un área determinada, obviamente yo sé que hay expertos en los diferentes países, yo puedo trazar esos expertos, ¿verdad? Y si no le conozco a nadie es una señal. Ahora, no existe tal cosa como por publicar, como les mencioné, hay veces que sí, ¿verdad? Que se paga el APC, pero eso tiene que ver más bien con una serie de cuestiones administrativas de la revista. La página web se tiene que mantener,
¿verdad? Tiene que tener software antiplagio, el Turnitin, que se usa muchísimo, cuesta como 7.000 euros o algo así, si es que no es más, y es por número de revisiones. Imagínense MDPI que te pasa por el Turnitin, ¿verdad? Y son 7.000 euros para 1.000 para 1.000 revisiones. ¿Cuántas revisiones ellos hacen por día? Probablemente 1.000, ¿verdad? Entonces es extremadamente costoso. Existen diversas listas de revistas depredadoras, ahí les pasé unos cuantos. Acá, por ejemplo, encontré este, es de la Universidad de, creo que era de Barcelona, o por ahí está. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos las listas de las editoriales falsas, las listas de las métricas falsas. Cuidado si entran a esto, porque les lleva a páginas de virus. Por eso ya no pongo más online. Una vez. Sí, se me abrió una página porno, Dios mío, casi muero. Era muy horrible la situación. No voy a cerrar, y cuando querés apretar el botón de cerrar, y así, más dije, nunca más. Así que pueden entrar ustedes bajo su responsabilidad. Yo no hago eso, ¿verdad? Y como les digo, les dejo acá varias páginas para que puedan ir buscando. Acá nuevamente nuestra revista y no existe. Ahora, esta es la lista BELS. Nosotras la hemos utilizado para la evaluación en PRONI y sí ha servido, obviamente. Y bueno, como les mencioné, lastimosamente eso puede tener un efecto que sea negativo en nuestra carrera. ¿Para qué es esto? Congresos depredadores. Cuidado con eso. O sea, les llega así tipo en Arabia Saudita, ¿verdad? O en China. Imagínense, se van ahí, es tipo un traficante de órganos o algo así. Nunca. O llegan y no hay nada. Perdón por ser exagerada, pero en serio. O sea, pasan estas cosas y hay gente que cree. Y son en esos lugares del Asia así muy difíciles de encontrar. Ahora, el otro día leí un debate sobre esto. ¿Por qué la gente publica en revistas depredadoras? Hay una página que se llama Reviewer 2 Must Be Stopped. Y ahí, bueno, hay grandes debates y hay memes también. Uno se puede divertir mucho leyendo eso. Y decía, bueno, la gente publica por varias razones. Puede ser porque es incauta, pero puedes caer una vez. No vas a caer 10 veces, ¿verdad? Si caes 10 veces es porque vos sabés que tu trabajo no tiene calidad y sabés que ahí te van a publicar. Entonces, eso es una falta a la ética. Y ahora, en agosto, salió esta carta de esta investigadora, está publicada en Nature. ¿Y qué es lo que dice? Dice que las universidades tienen la responsabilidad de entrenarle a sus estudiantes y a sus investigadores para detectar estas revistas y también a los bibliotecarios. Y ella menciona una editorial que es esta Omics, es la revista, ¿verdad? Fue demandada en el 2018 y se supone que Omics ocasionó al gobierno de los Estados Unidos, porque es el gobierno el que paga las publicaciones de los autores, $50.000 millones en pérdida. Solamente Omics, que entre paréntesis sigue funcionando como si nada, o sea, la editorial está ahí. Y la autora, ¿qué es lo que menciona? Pone un ejemplo muy positivo para nosotros. Dice que Cielo es uno de los mejores lugares para buscar revistas que no son depredadoras. ¿Por qué? Porque muchas de esas revistas están avaladas por universidades, por sociedades científicas y hay un control cruzado que es muy interesante. Entonces, si una revista está en Cielo, no va a ser una revista depredadora. Ahora, puede ser que existe revistas depredadoras. Eso ocurre porque las revistas depredadoras se están citando muchísimo. Pero es un lugar donde podemos encontrar revistas que también están en Scopus, que están en la Web of Science y que sabemos que son de calidad. Entonces, fíjense acá, ¿verdad? Nuestro famoso, estábamos hablando de eso también el otro día. ¿Qué es lo que tengo que hacer para publicar? ¿Qué le faltó a mi paper? Un coautor famoso, ese, ¿verdad? Y muchas veces así tipo, hola, ¿cómo estás? Te escribo desde Paraguay. ¿Será que puedes ser mi coautor para que se publique? Le mando tu trabajo, que es maravilloso. Y por estar esa persona ahí, bueno, es aceptada lastimosamente en una revista de calidad. A veces necesitamos ese prestigio, ¿verdad? Lastimosamente. Y esta es mi experiencia de esta mañana, le estaba diciendo a Cintia. Sometido el 23 de agosto. Rechazado el 24 de agosto. Reject. A las 6 de la mañana. ¿Verdad? Súper rapidísimo me rechazó. Entonces me escribe. ¿Qué es lo que me dice? Estimado doctor, tu trabajo está bien escrito, es significativo,
el análisis es robusto, el diagnóstico está bien, pero tenés que proveer más información, porque yo le dije al estudiante, tenemos que hacer postulado de coach. Y me dijo, yo revisé muchos artículos de esta revista y no te piden postulado de coach. Bueno, pero no son latinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? No son paraguayos, nosotros somos paraguayos, entonces la revista dice, haceme el postulado de coach y volví a mandarme. Después dice, además requiere edición para estar de acuerdo a la guía de la revista. Nos pasamos 3 palabras, ¿verdad? Y no sé de dónde voy a sacar las 3 palabras. Voy a eliminar alguna cosa y después me va a decir, no tiene sentido, agregar 3 palabras. Es lo único que se nos ocurre. Así que muchas gracias a todos por su atención. Acá están los materiales de la charla de hoy que pueden acceder. Voy a alzar 2 artículos más. Y